Voy a intentar hacer aquello para lo que creo que sirven los profesores de ciencia política, que es para que se vea lo que no se ve. Porque para contar lo que ya es evidente, pues ya tenemos muchos lugares. Entonces voy a intentar dar algunas herramientas que les puedan servir para mirar ángulos que por lo general no están iluminados. Ángulos que permiten ver las cosas desde otra perspectiva y que a lo mejor nos ayudan a salir de cierta parálisis, ¿no? Yo creo que todos los días encontramos informaciones que dan ganas, no sé, de decir, paren el tren que me bajo, ¿no? De hecho, viniendo en el tren para acá, he mirado el ABC y me ha pasado, porque van ustedes a creer que es broma, ¿no? Pero hoy hay una noticia en el ABC que dice: Manolo Escobar, nuestro Elvis Presley. Y yo le mira varias veces y dice, coño, ¿lo dice de verdad? Entonces, lo que he lamentado, porque sería un artículo que hubiera escrito yo. Claro, pues yo he escrito yo, Manolo Escobar, nuestro Elvis Presley, es otra cosita, ¿no? Pero lo escriben en el ABC y es que se creen ahí, Manolo Escobar, ahí, bueno, da igual. Tenemos muchas razones, fíjense ustedes, como para tirar la toalla, pero creo que no es cuestión. Yo siempre digo que debemos ser pesimistas esperanzados, u optimistas, voy a dejar los papeles, no quiero papeles, u optimistas trágicos. ¿Por qué? Porque miren ustedes, el capitalismo en crisis nos da razones de sobra como para ser pesimistas. Sabemos por la historia que cuando el capitalismo entra en crisis, sea en el año 29, en el año 73, siempre sus cascotes caen sobre las espaldas de la gente más débil, invariablemente, ¿no? Y encima nos dicen que tranquilos, que ya se saldrá de esto. Creo que tenemos que ser pesimistas, les voy a contar ahora, porque creo que nos han robado a veces incluso nuestra dignidad. Y por eso creo que una mirada pesimista es obligatoria, porque la mirada pesimista es una mirada realista. Pero fíjense, si nos quedamos en el pesimismo ya nos han derrotado. Decía Antonio Gramsci, en un tiempo histórico donde los líderes de la izquierda también eran grandes intelectuales. No estoy criticando a nadie. Pero hubo un tiempo en donde los líderes de la izquierda, como Antonio Gramsci, el secretario general del Partido Comunista Italiano, era un tipo que renovó todo el pensamiento marxista. Y él decía que frente al pesimismo de la inteligencia había que oponer el optimismo de la voluntad. De alguna manera, fíjense ustedes, hay un poema de Pessoa que siempre me pareció muy hermoso, y si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue cada noche la luz de la luna viniendo a batir la hierba, ¿no? Si todo es un estercolero, ¿por qué sigo viendo rasgos de belleza en algunos sitios, ¿no? Yo creo que lo que diferencia a una persona conservadora de una persona progresista es que seguimos teniendo una confianza, a veces no sabemos por qué, pero seguimos teniendo confianza en la gente. En el momento en que la perdemos, nos han derrotado. En el momento en que creemos, fíjense ustedes, en el momento en que creemos que ya tenemos razones acumuladas para dejar de pelear, nos han derrotado. Eso lo sabe muy bien un tipo como Berlusconi, que le dice a los italianos, sean ustedes como yo. Miren, me va bien, tengo un estupendo traje, me llevo a las jovencitas que quiero, gano mucho dinero, sean ustedes sinvergüenzas como yo. Y esa oferta cala en alguna gente. En el momento en que tú escuchas ese discurso y te parece aceptable, te conviertes en un canalla. Fíjense ustedes que estamos en un momento histórico, así comienzo el libro este del curso urgente, estamos en un momento histórico en donde los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. ¿Saben ustedes por qué? Porque estamos en un mundo en donde todo se ha convertido en mercancías, todo se puede comprar, cualquier cosa. Y lo único que me diferencia a mí de ser un pobre o ser un rey que tiene acceso a todo es tener dinero. Y si tengo dinero lo puedo comprar todo. Amor, cariño, amistad, bienes, casa, sanidad, un riñón, lo que quiera. Y fíjense ustedes qué pecado de omnipotencia. Alguien que cree que porque tiene dinero puede comprar a la gente. ¿Cómo no recordar al bueno de Rousseau, que en el contrato social decía, una sociedad justa es una sociedad donde nadie es tan rico como para poder comprar a otra persona y nadie es tan pobre como para tener que venderse? En cambio, fíjense ustedes, estamos en un momento en donde los canallas dicen, todo está a mi disposición. En cambio, la gente decente dice, yo no quiero ser víctima, pero no estoy dispuesta a pagar el precio de convertirme en verdugo para no ser víctima.
Y ahí estamos entonces en una cierta parálisis de no querer, ya digo, ser abducidos, de no querer formar parte ya de ese batallón de zombies. Qué bueno que las películas de zombies estén de moda. ¿Y por qué están de moda? Porque estamos en un mundo muy depredador, donde nos comemos unos a otros. Y fíjense qué curioso. ¿Saben qué es lo más llamativo de las películas de zombies? Que los zombies tienen por fuera las cosas que tienen que estar por dentro. Tienen las vísceras, la sangre, los riñones. Se parece mucho a lo que está ocurriendo ahora. Cuando yo veo hace 3 días a Narcís Serra saliendo de los juzgados riéndose, diciendo que no hay problema, que los preferentistas, como diría Fabra, que se jodan, ¿no? Y él sale riéndose, no tiene ni el pudor de la gente que ha vaciado las cajas de ahorro, por lo menos tener una cara circunspecta. Son los zombies que tienen las vísceras por fuera y nos persiguen, así con los brazos, para mordernos. Y el problema es cuando nos muerden y nos convierten en uno de ellos. Miren, si yo fuera músico habría escrito una canción. Como soy un profesor he hecho un libro. Y el libro lo que busca es, ya les digo, hacer evidente lo que está escondido. Igual que uno ve que es el sol cuando se asoma por la ventana, que da las vueltas alrededor de la Tierra, y viene el científico a decirte, no es así. No es el sol el que da vueltas alrededor de la Tierra. Es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol. Bueno, pues igual hay muchas cosas en nuestra sociedad que no las estamos viendo. Y eso hace que es una palabra clave, los canallas, estos que están envalentonados porque tienen impunidad. Porque les permitimos prácticamente cualquier cosa. Miren, déjenme contarles, ahora que todavía están frescos y todavía no están muy cansados. Claro, como es un poco tarde, yo es una historia que cuento cuando las charlas son a las 3 de la tarde, una cosa que se contaba, que estaba dando un meeting Brezhnev en la Unión Soviética, que eran todos gente muy mayor, ¿no? Y esos mítines que duraban 6 horas. Y llega el jefe del KGB y le dice a Brezhnev, camarada, hay un problema, se nos ha infiltrado alguien de la CIA en el Politburó, el otro imposible, tenemos información. Dice, bueno, váyase. Y a los 10 minutos llama al jefe del KGB y dice, venga, tercera fila, segunda columna, el tipo que está a la derecha. Lo detienen, viene el tipo del KGB y dice, camarada, ha confesado, era él, el espía, ¿cómo lo ha sabido? Y dice, los clásicos. ¿Pero cómo los clásicos? Lenin. Dice, ¿cómo que Lenin? El enemigo de la clase obrera nunca duerme. Estaban todos dormidos, menos el de la CIA, estaba ahí despierto para tomar notas. Bueno, una charla que sea ya casi tan tarde, corremos el riesgo de que ustedes se nos duerman. Pero voy a aprovechar que todavía no están dormidos para contarles una cosa importante. Y déjenme decirles una cosa. Un anatomista tiene que aprenderse los más de 200 huesos que hay en el cuerpo humano. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo otra vez de estudiar, créanme. Tenemos que hacer un esfuerzo de no caer en la trampa de que todo tiene que ser fácil, de que todo tiene que discurrir como si fuera una película. No. Tenemos que hacer el esfuerzo de leer, por supuesto, literatura, pero tenemos que hacer el esfuerzo de leer ensayos, el esfuerzo de leer el periódico, porque si no, van a tener que venir otros para interpretarnos las realidades. ¿Saben ustedes que el infante es de infonis? El infante es el que no fona, el que no tiene voz. Y por eso fíjense ustedes qué curioso, los que van a morir en la guerra son la infantería, pero también siempre que hay un infante hace falta un adulto, que es el que habla por nosotros. Por tanto, fíjense, tenemos que hacer el esfuerzo de recuperar la posibilidad de ser los propios intérpretes de nuestra realidad y no dejar que venga nadie a interpretarnos. Miren, para mí lo más importante y lo más duro, y es lo que me hace ser pesimista, pero no olviden, pesimista esperanzado, es que nos hemos vuelto, sin darnos cuenta, todos neoliberales. Miren, hace 40 años, la ciencia social, tanto la de derechas como la de izquierdas, entendió que era imposible universalizar a todo el mundo la democracia social y el sistema capitalista. Se dieron cuenta que era imposible. En el año 73, la crisis del petróleo, hay un colapso de la economía, las instituciones que gestionaban la economía mundial, que las habían pactado en Bretton Woods, que es un balneario ahí en Estados Unidos. Ese acuerdo que había de repente se da por invalidado y ahí comienza la globalización neoliberal. Ahí fíjense ustedes, hacen un diagnóstico tanto la derecha como la izquierda. Fíjense qué curioso. El que era hegemónico, el que era el más asumido, era el de la izquierda, que decía que había una crisis de legitimidad. Decían que era imposible mantener el sistema capitalista, el Estado social y una ciudadanía que obedeciera.
Porque en los años 70 la gente estaba protestando, incluso aquí en España, bajo la dictadura franquista. Hay gente que se olvida de que si bien es cierto que Franco murió en la cama, el franquismo murió en la calle, porque entre el año 74 y el año 77 fueron los años de mayor conflictividad laboral de este país. Es mentira que la democracia la trajera el rey, la trajo la gente en la calle protestando. Bueno, pues igual era en toda Europa, gente protestando, gente señalando a los gobiernos como ilegítimos. ¿Y saben ustedes qué hizo la derecha? Dijo, no es un problema de crisis de legitimidad de los gobernantes. Es verdad que hay problemas, pero los problemas son de gobernabilidad. Y ahí se inventaron la palabra, un tipo llamado Samuel Huntington. Entonces dicen que la culpa no es de gobernantes que son ilegítimos, sino que es que la gente está ingobernable. Y Samuel Huntington, fíjense ustedes, va a decir textualmente, hay un libro del año 75 que es la Biblia del neoliberalismo, que es un informe a la trilateral. En ese informe dice Huntington, es que la gente humilde, es que ahora ya estudia, es que la gente pobre, es que ya tiene conocimientos y es que está exigiendo mucho. Y como exigen mucho, están sobrecargando al Estado. Miren, es muy importante que entiendan que hace 40 años la derecha y la izquierda hacen un diagnóstico correcto de los límites del sistema capitalista. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que la izquierda dijo, quiero regresar a ese pasado feliz de los años 60. Y la derecha dice, este es el diagnóstico y mi terapia es cambiar la manera de pensar de la gente. Y desde finales de los años 60, cuando en mayo del 68, la derecha empieza a decir, hay que cambiar la manera de pensar de la gente, porque el sentido común de los norteamericanos es demócrata, no es republicano. Y por eso está la protesta contra Vietnam, y luego va a estar el Watergate, y por eso están los estudiantes protestando en la Plaza de las Tres Culturas de México, y en Argentina, y en París. Esto hay que frenarlo. Y como son listos, nunca ganas una partida al ajedrez si piensas que tu contrincante va a mover la ficha que más te conviene. Vas a perder a la tercera jugada. Si quieres ganar al ajedrez, tienes que pensar que tu contrincante va a mover la ficha que más te perjudica, y así sí que vas a poder ganarle. Bueno, pues la gente de la derecha dice, tenemos que cambiar la manera de pensar de la gente. Y tenemos que financiar universidades, profesores, revistas, programas de televisión, tenemos que controlar los medios de comunicación, hay que rebajar las pretensiones de la universidad, hay que privatizar las universidades, hay que frenar las pretensiones no laborales de los trabajadores, es decir, hay que convertir la enseñanza, dicen textualmente, en una suerte de formación profesional donde no exijan muchas cosas. El diseño de lo que está pasando ahora lo hicieron hace 40 años. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que hicieron el diagnóstico y plantearon la terapia, mientras que el pensamiento crítico de la izquierda hizo también el diagnóstico, pero dijo, queremos regresar otra vez a ese momento feliz en el que estábamos. La conclusión es que nos llevan 40 años de ventaja. La conclusión es que, fíjense ustedes, el modelo neoliberal, tenemos que saber las palabras. Yo siempre digo que los diccionarios son revolucionarios, los diccionarios tienen que ser nuestros. Le preguntaron una vez a Miguel de Unamuno, ¿cree usted que existe Dios? Y él contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Claro, claro. Yo siempre pongo el ejemplo de que se reúne Chávez con Uribe a hablar sobre incrementar la democracia en la región. Y firman un documento, hay que aumentar la democracia en la región. Y Chávez dice, estoy de acuerdo, Álvaro. Y Uribe dice, yo también estoy de acuerdo. Y firman. Uribe regresa, o Chávez regresa a Venezuela y pone en marcha consejos comunales. O lo intenta. Y Uribe regresa y le pide a Estados Unidos que mande más aviones para bombardear la frontera. El problema es que no se han puesto de acuerdo en qué demonios significa la palabra democracia. Fíjense que una de las tareas que tiene no solamente el Frente Cívico, sino cualquier persona que quiera ser progresista, es que tenemos que recuperar las palabras para nosotros. Las palabras son de ellos. Si ustedes abren el Génesis, en el Génesis Dios empieza a construir el mundo según le pone nombres a las cosas. Tú le pones nombres a las cosas y al final la palabra perro muerde y la palabra fuego quema. Y les hemos regalado a ellos el diccionario, les hemos regalado las palabras. Fíjense ustedes que todo el siglo XX peleándonos para decirle al capital que no somos mercancías, que el ser humano no es como las zanahorias, que si hay muchas baja el precio y si hay pocas sube, que somos seres humanos, que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Y de repente hasta los sindicatos hablan de mercado de trabajo.
ya nos han derrotado. En el momento en que ellos son capaces de convencernos de que utilicemos el lenguaje, nos han derrotado. En el momento en que entendemos que hay que apostar por la gobernabilidad, y yo les digo, no, yo no quiero apostar por la gobernabilidad. Nos dicen que los problemas, fíjense ustedes, no son políticos, nos dicen que los problemas son técnicos, que por tanto no hagamos conflictos políticos, porque los técnicos pueden solventar los problemas. Y de repente dicen, ciudadanía, retírese, porque los problemas son técnicos, que lo van a resolver los economistas, los abogados, los expertos. Usted no sabe de esto, usted retírese a sus asuntos privados. Y de repente lo compramos. ¿Saben ustedes que la palabra idiota viene del griego clásico? En el mundo griego, el que no se interesaba por los asuntos públicos era un idiotés. Y tenía una enfermedad que se llamaba idión, que era el que no te interesara los asuntos de los demás. Para ellos, que vivían en el ágora, que a alguien no le interesara los asuntos de los demás, decían, está enfermo. Y de ese idiotés viene nuestro idiota. Cuidado que cuando se encuentren con muchísima gente que no le interese los asuntos públicos, no le llamen idiota, porque mientras que le están explicando esto de los griegos, pues igual le parten ahí un diente. Bueno, fíjense, sigamos con el hilo. Les decía que hace 40 años el pensamiento conservador establece la necesidad de crear un nuevo sentido común. Y empiezan a financiar revistas, se hacen con Hollywood. Se hacen con Hollywood. Madre mía, qué cantidad de propaganda. En el libro he metido 2 películas, porque fíjense, los movimientos que más han amenazado últimamente, o el movimiento que más ha amenazado, los dos, que han amenazado más últimamente a los países occidentales son los indignados, nuestro 15M, Ocupa Wall Street, el movimiento Yo Soy 132, y el otro movimiento, que no es un movimiento, pero que sí que tiene detrás mucha gente, aunque lo haya representado una persona, es el de los papeles de Wikileaks. Bueno, ¿quieren creer ustedes que en la última película de James Bond pelea contra Julian Assange, el responsable de Wikileaks? Y dices, James, ¿no tienes otra cosa que hacer que...? Y fíjense ustedes, en el último Batman, el enemigo son los indignados. Y dices, este murciélago tiene el sonar, el radar ahí estropeado. Entonces fíjense, hay una escena en la película esta del último Batman, donde aparece un estudiante que se estará ganando unos dinerillos haciendo de botones en un hotel, todo amable, le entra una maleta a una señora, y cuando el pueblo toma el poder, sale él mismo arrastrando a la señora de los pelos del hotel. Y yo pensaba, no le habrá dado suficiente propina, ¿no? Fíjense que en la película, cuando el pueblo se levanta y se hace con el poder, es el caos. Y de repente, están en esa película de Batman, representan una película de Batman que se ve en todo el mundo. Millones y millones de personas. De repente el pueblo se levanta y es otra vez juicios populares, sin ningún tipo de garantías, ejecuciones sumarias, la locura. Y claro, ¿quién es el líder de los indignados? Podría ser un profesor con gafitas, ¿no? Pero no, resulta que es un medio monstruo, ¿no?, que está lleno de ira y de rabia. Y fíjense, ¿dónde vivimos los indignados en la película de Batman? Dice así textualmente, como las ratas en el subsuelo. Y al final, ¿quién salva a la civilización occidental de los perroflautas y del 15M? Pues Batman y la policía, dices, con 2 narices, ¿no? Claro, fíjense que esas películas que son el corazón de Hollywood no son idiotas. Tanto en Batman como en James Bond se dan cuenta de que hay problemas. Pero dicen, cuidado, que la solución no viene de darle al pueblo información, porque van a decir en James Bond, el pueblo no está preparado para tener información. La información tiene que venir un héroe a salvarnos, y a lo sumo que le eche una mano a la policía. E igual, en Batman, el pueblo no puede hacerse con el poder, porque viene el caos, ¿no? Y tiene que igualmente venir un héroe a salvarnos, sea James Bond, ya digo, en cualquiera de los, indistintamente, James Bond o Batman. Fíjense que la industria de Hollywood, que es la que ve la gente, o las películas de Walt Disney, que son las que ven nuestros hijos, ¿no? Es terrible. Yo he tenido problemas porque hice un análisis del Rey León, ¿no?, donde decían que estaba loco, ¿no?, porque el Rey León es una película que se hace en el año 93, ya ha caído la Unión Soviética y hay que reinventar un nuevo enemigo, y el enemigo van a ser los árabes.
La gente dice, usted se chuta, ¿no? Porque, claro, el león malo es clavado a Khomeini, ¿no? Clavado, a viva barbita. Dicen, bueno, está usted trayéndolo por los pelos. Y dices, bueno, pues lo estaré trayendo por los pelos. Pero en la escena cumbre de la película, cuando el león, que es malo porque desobedece al rey, ¿no? En la película es terrible. De repente viene un rayo divino y al nuevo cachorrito lo unge de rey. Y vienen todos los animales sin mezclarse, cada uno con el suyo, con la suya. No hay aquí cochinadas, ¿no? Vienen todos los animales ordenados a rendirle pleitesía al león que se los come. Diga, no jorobe, ¿no? O sea, pero no, hay todo muy disciplinaditos. Y el león malo que no quiere, Iskar, que significa soldado en árabe, nada es gratuito, señoras y señores, no sean ustedes ingenuos. Entonces, ¿quién ayuda? ¿Quién acompaña al león malo? ¿Gente decente? No, hienas. El ejército del león malo son las hienas, que en la versión original norteamericana tienen acento afroamericano, vamos, que son negros. Y en la versión de América Latina son espaldas mojadas, son mexicanos, claro, una hiena que va a ser pues un mexicano de mierda que cruza la frontera. Y la gente encantada viendo la película. Bueno, y en la escena culmen, cuando el rey, el león malo, parece que se vuelve loco con su ejército, ¿no? El tipo aparece detrás con la media luna. Si es que no es gratuito nada. Y puede decir, bueno, pues otra película, Aladín, que es una película supuestamente, que es de un año antes, supuestamente sobre los árabes. Coño, todos los árabes son tontos, son ladinos, homosexuales en el sentido de viciosos, ahí los ponen ahí como libidinosos, ¿no? Como si la gente que es homosexual estuviera todo el día, dale que te pego, ¿no? Pues como los que no son homosexuales. Pero en la construcción esa, ¿no? Ya digo, Yasmín, la mujer o la compañera de Aladín, va vestida con la bandera de Israel, azul y blanca. Y el propio Aladín tiene la kepa judía en la cabeza todo el rato. Bueno, no nos entretenemos. Les decía que una de las tareas esenciales para poder construir las alternativas es que recuperemos también las palabras. Si en vez de decir tortura hablamos de procedimientos de facilitación de ulterior toma de información, oiga, pues dóbleme más un poco el brazo. Si en vez de hablar de corrupción hablas de asignación unilateral de partidas no consignadas. Si en vez de estancamiento dices crecimiento cero. Dices, a ver, que no lo entendí muy bien. Crecimiento, pero cero. ¿Qué tal? ¿Ha crecido mucho tu hijo? Ha crecido cero. Ah, qué bien, ya, vale, pues ya luego te pregunto otra vez más tarde, ¿no? Es decir, si se dan cuenta, todos son eufemismos, ¿no? Te hacen pagar otra vez y no dejan que lo llamemos copago, lo llaman ticket moderador. Dices, tus muertos, ¿no? Es decir, ticket moderador, ¿no? Ya. Entonces, fíjense ustedes, y hay cosas que no nos damos cuenta, pero que son todavía más profundas, que van más por dentro, ¿no? Ya les digo, cuando los sindicatos hablan de mercado de trabajo, cuando la izquierda, en vez de apelar al conflicto para solventar problemas, y conflicto no es que nos liemos a palos, no, el conflicto es decir que no. Y de repente, cuando queremos apelar al conflicto, dicen, no, por la gobernabilidad. No es así. Miren, les decía que era lo más importante, y todavía no he empezado, les decía que desde hace 4 décadas están metiéndose en nuestras cabezas, convirtiendo en sentido común aquello contra lo que la izquierda siempre peleó. Y han ganado, señoras y señores. El modelo neoliberal, les decía, tenemos que saber qué significa el neoliberalismo. Por eso he empezado a contarles lo de las palabras y les contaba lo de Unamuno. No podemos usar palabras que no sepamos qué significan, porque entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Por eso les decía que hay que hacer un esfuerzo de estudiar. El modelo neoliberal tiene 2 grandes principios de fondo. Uno es el individualismo y el otro es la competitividad. El modelo neoliberal ha convertido en un sentido común que nos pensemos no como un nosotros, sino que nos pensemos como un yo. Como cuando cayó la República Democrática Alemana y perdieron el libro de estudiar, y la República Democrática Alemana era muy disparate, ¿eh? Si quieren podemos comentarlo. Pero tenían el libro para aprender a estudiar, se llamaba Nuestro primer libro. En cambio, cuando tienes el primer libro para aprender a estudiar de la República Federal, se llama Mi primer libro. Empiezan ya, les digo, a meternos concepciones individualistas. Desde el National Geographic, que vemos documentales donde es inevitable que el grande se coma al chico. Y
Y de repente escribe Dawkins un libro del gen egoísta y se convierte en el libro que tienen que vulgarizar hasta que todos pensemos que realmente todos tenemos un gen egoísta, cuando es mentira. Cuando otros premios Nobel silenciados como Lynn Margulis te demuestra que lo que realmente nos ha traído aquí es la cooperación y no la competición. Es mentira. Tenemos un seguro biológico de supervivencia, todos, que está basado en la reciprocidad. Tenemos empatía. Si es que vemos a alguien triste y nos ponemos tristes, y vemos a alguien sonreír y sonreímos. Ya nos ha venido a contar la neurobiología, hay un capítulo en el libro de neurobiología para demostrarnos que tenemos neuronas espejo, que es la que nos hacen interpretar los sentimientos de los demás. Sabemos leer la cara de los demás y nos entristecemos ante una cara triste. Y sabemos que cuando uno bosteza, los demás bostezan. Cuando alguien llora, los demás lloran. Y cuando alguien duele, a nosotros también nos duele. Es que hay 1000 experimentos donde monos, incluso ratas, aplican una palanca y le sale alimento y le da un latigazo eléctrico al mono de la jaula de al lado. O a la rata de la jaula de al lado. Y a la tercera vez, ni siquiera las ratas activan la palanca, incluso pasan hambre, porque no soportan los gritos de dolor que están produciéndoles por ellos alimentarse. Conclusión, el sistema capitalista tiene moralmente un nivel por debajo de los monos y de las ratas. Porque le da igual. Es que nos están diciendo que este personaje ectoplásmico de la patronal que nos decía que nos fuéramos a trabajar a Laponia, que ahora que dice que hay que aumentar la jornada laboral, pero la jubilación a los 70 años. Y se queda tan oreado, que decía mi abuela. Se queda ahí tan ventiladito, tan refrescado. Mi abuela también me decía alma de cántaro, que me parecía bonito, pero decía que no tenía nada por dentro. Decía, alma de cántaro. Es que, abuela, ¿qué cosas más bonitas me dices? No, y era un insulto. Bueno, fíjense ustedes, por favor, les pido su atención, porque ya me estoy yéndome mucho por las ramas. Vamos al meollo. Todos tenemos en la cabeza el individuo. Nos han convencido de que las soluciones individuales son las correctas. Uno va a las librerías y los libros que crecen y crecen y crecen son los libros de autoayuda. En cambio, como yo digo, la autoayuda única válida es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. Y política no es solamente lo que hacen los políticos profesionales. Política también es lo que hacemos en la calle. Política es la manifestación de ayer. Política es esta charla. Un hermano decía Oscar Wilde que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres, ¿no? Por eso estamos... Si no nos quitara tardes libres, seguramente no lo podríamos construir. Segundo elemento, junto al individualismo que nos han metido en la cabeza, es la competitividad. Y de repente interpretamos la vida como una lucha de todos contra todos. Yo lo veo en mis alumnos. Al comienzo llegan sabiendo que eres tú o soy yo. Y miren, les invito a que sean muy atentos, porque hay 3 lugares con los que convivimos diariamente, que es donde nos están contaminando de este individualismo y de esta competitividad. El primer elemento, fíjense ustedes, es la mercantilización del mundo. Nunca en la historia de la humanidad, nunca ha habido más ámbitos de nuestra existencia convertidos en mercancías. Y es lo que diferencia el momento actual de cualquier otro momento de la historia. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todos son mercancías. En la educación, la sanidad cada vez más, el ocio. No concebimos el ocio sin comprar cosas. Los afectos. Fíjense ustedes que hay un pensador, Frederick Jameson, que dice que tenemos tan metido en los tuétanos del pensamiento, que todos son mercancías, que nos resulta a cualquiera de nosotros más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Por qué? Porque somos incapaces de desmercantilizar nuestra existencia. Como que todo hay que comprarlo y todo hay que venderlo. Y fíjense lo que les decía antes, uno se vuelve loco. ¿Qué hacen unos muchachos violando a una compañera en el instituto, grabándola con el móvil y subiéndola a internet? Ya no ven ahí a una persona, están viendo una cosa. Están viendo una cosa. Hay chavales pobres, hay chavales de 10 años que se consideran pobres porque no tienen el último teléfono móvil. Hoy en toda la prensa de España, hay un anuncio de Vodafone que dice, con el plan Vodafone renueva tu teléfono cada año. Yo me he puesto un Twitter en el tren diciendo que eso me parecía terrorismo. Es decir,
¿Y esos residuos a dónde van? Y ese coltán que lleva, que lo obtenemos financiando guerras, ¿qué ocurre con él? ¿Y qué ocurre con esa locura de que un chaval de 10 años considere que es pobre porque no tiene el último teléfono celular? ¿Qué ocurre? Nos hemos vuelto locos. Pero fíjense ustedes, ya digo que la mercantilización, en Estados Unidos hay 30 millones de ciudadanos norteamericanos que deben préstamos porque se endeudaron para poder estudiar. Se endeudaron para poder estudiar. Y pusieron una ley en Estados Unidos donde si tú pides un préstamo para estudiar, no te puedes declarar en bancarrota. No te dejan declararte en bancarrota y por tanto arrastras la deuda toda la vida. Y fíjense ustedes, qué terrible. Dices, coño, pero si es que he estudiado para poder tener un trabajo. Y al final estamos pagando para que supuestamente nos exploten un poco mejor. Y eso nos lleva, fíjense ustedes, esta mercantilización de nuestra existencia, esto de que prácticamente todo lo vemos como una mercancía, incluso con buena fe. Y nuestros hijos quieren estudiar algo y le decimos, no estudies eso porque no vas a encontrar trabajo. No estudies eso que eso no es competitivo. No hagas esto que... Y somos nosotros también los que vamos asumiendo que nuestros hijos, nuestros amigos, nosotros mismos, que es el segundo gran elemento, que es la precarización laboral. Fíjense ustedes, hemos perdido los derechos laborales. Y el mundo laboral se ha convertido en una cuestión precaria. Una cuestión precaria que fíjense ustedes qué terrible. Hay una serie de trabajadores, los más mayores, que han vivido un mundo vinculado a los derechos laborales y a través de un trabajo digno, que incluso un trabajo servía para mantener una familia. Hoy con 2 trabajando a veces no llegas, a menudo no llegas. Era un trabajo, ya digo, estable, digno, que te permitía tener una perspectiva, ¿no?, de vida. Podías sindicarte, podías encontrar tu lugar en el mundo vinculado a ese espacio laboral. Eso lo hemos perdido. Yo siempre hablo de la película Full Monty, no sé si la conocen ustedes, que es una película de parados de larga duración en la Inglaterra de Margaret Thatcher, que como ya no tienen dinero para nada, deciden hacer un striptease masculino con la idea de ganar algo de dinero. Y la metáfora es buena porque si no tienes trabajo estás en bolas, estás desnudo. Y hay una escena que siempre me gusta mucho contar, y es que uno de los protagonistas están viendo en una pantalla bailes, en la MTV, viendo bailes para ver cuál va a ser la coreografía, y de repente aparece una flaca ahí agarrando un torno, y el protagonista empieza a gritar, así no se agarra un torno, esa no ha tenido un torno en la puta vida en la mano, eso es mentira. Cosa que era evidente, pero su dignidad era saber manejar esa máquina. Fíjense ustedes que el trabajador de una etapa anterior podía tener una perspectiva vital. Hoy en Europa un trabajo ya no dura de media ni 2 años. Hoy puedes hacer lo que quieras, estudiar, que ya sabes, hoy en el ABC también, me lo he pasado en el tren, el artículo de fondo del ABC implica que se ha terminado el trabajo para siempre y hay que cambiarlo por siempre estar trabajando. Es decir, que uno no va a tener un trabajo para el cual se ha preparado, que le permita hacer su carrera, sino que lo que tienes que tener es trabajos fragmentados durante toda tu vida. Y eso es lo único que vas a poder lograr. Y lo dice hoy en la tercera del ABC un miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, un exministro, por supuesto. Y te dicen que olvídese eso de que usted va a tener un trabajo estable, con el cual va a organizar su vida, y va a plantear si puede estudiar, y si va a poder financiar la carrera a sus hijos, y si va a poder comprar. Olvídese de eso. Lo que le voy a garantizar yo es que puede trabajar 6 meses en Villena, 6 meses en Laponia. ¿O es que no nos acordamos, señoras y señores, que cuando nos ofrecieron el proyecto de Constitución Europea desaparecía el artículo del derecho al trabajo y lo sustituían por el derecho a buscar trabajo? Y no es un chiste. Desaparecía el derecho al trabajo y lo sustituían por el derecho a buscar trabajo. Y una mayoría de españoles le dio el sí a ese proyecto de Constitución Europea. Menos mal que los franceses y los holandeses lo tumbaron. Seguramente porque los franceses tienen de día nacional el día que le cortaron la cabeza al rey. Aquí el único aristócrata que se ha cortado la cabeza fue uno esquiando, pero eso no vale en términos de pedagogía histórica. Claro, no es igual celebrar la toma de la Bastilla, no es igual celebrar a la Resistencia que aquí en España celebramos el 12 de octubre, que conquistamos América, y en América haciendo unos cortes de mangas. Diciendo, oiga, dejen de celebrar eso.
que se murieron aquí todos los indios. Dejen de celebrar eso. Y nosotros hay R que R con el 12 de octubre. Y no sale nadie a decir, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Bueno, fíjense, no me pierdan el hilo, por favor. Les decía que se nos ha metido en el cerebro ser individualistas. Se nos ha metido en el cerebro ser competitivos. Y les decía que hay tres herramientas. La primera es que todo es una mercancía. Y por tanto, todo se compra y se vende, incluidos nosotros. Y nosotros hay veces que somos mercancías y hay veces que somos gente que compra esas mercancías. El segundo elemento que les decía, fíjense ustedes, es el de la precarización laboral. Es decir, la gente va a tener siempre frustración de estatus. Es decir, tú siempre vas a estar frustrado ya laboralmente. ¿Y saben a qué nos lleva esa frustración? Primero a tener miedo, constantemente. Constantemente tener miedo de que vamos a perder el trabajo, de que un golpe de mala suerte nos va a bajar en la escala social. Y hay gente, fíjense ustedes, no es nada gracioso, hay gente que se mete en el quirófano para ser más empleable. Y hay gente que se opera los pechos, se opera el trasero, se opera la cara para ser más empleable. Dices, ¿nos hemos vuelto locos o qué? El tercer elemento que se nos cuela en el día a día, claro, fíjense, no hay otra cosa importante, fíjense en la importancia de las palabras. Yo siempre digo que en Estados Unidos no hay pobres. ¿Cómo que no hay pobres? No, porque hay perdedores, hay losers. Y si tú eres pobre, puedes mentarle la madre a alguien, pero si eres un perdedor, tú asumes tu propia responsabilidad en lo que te pasa. Y si tú asumes que lo que te pasa es tu propia responsabilidad, olvídate de que vas a protestar. Si tú interiorizas que tú eres el culpable porque no has estudiado chino mandarín a las 3 de la madrugada por internet y por eso no te has colocado, es tu culpa. Mira cómo fulanito sí se ha colocado, ¿no? Y al final, ya digo, traspasan la responsabilidad a la propia persona. Y como estamos individualizados, tenemos dificultades. Y como tú eres mi competidor, ¿cómo voy a competir? ¿Cómo voy a compartir yo contigo la idea de que no soy competitivo si tú te conviertes de pronto? Y nos ponen a competir entre nosotros. El tercer elemento, fíjese, que hace que tengamos todos en la cabeza el neoliberal, creo que es el que ha pretendido conjurar siempre el Frente Cívico, que es la desconexión. Fíjense ustedes, sin darnos cuenta estamos profundamente desconectados, lo cual es curioso, dice, pero ¿cómo vamos a estar desconectados si vivimos en la era de internet? Estamos desconectados, ¿saben por qué? Primero porque vivimos en ciudades. En Madrid somos una ciudad donde ni el agua que bebemos, ni la comida que comemos, ni la energía que consumimos viene de Madrid. En cambio, no somos conscientes de eso porque vivimos en una ciudad, yo llego, doy a la clavija y viene la luz o el agua. Y me desentiendo. Y me recogen la basura todos los días. En el País Vasco, la gente de Bildu quiere plantear, vamos a repensar el tema de la basura y tiene una rebelión ciudadana porque queremos consumir pero no queremos acumular nuestra propia mierda. No queremos que se nos vea nuestra propia mierda. Somos muy elegantes. Y rápidamente sacar la basura. Y todavía lo más que hacemos a lo mejor es reciclar. Y pese a que veamos constantemente que la bolsa que se llena y se llena sea la más estúpida, la de los recipientes, seguimos sin reflexionar que no podemos seguir creando tanta basura y tantos recipientes. La ciudad no nos ayuda a entender esto, a no ser que conectemos otra vez la ciudad, que conectemos todos los elementos de la ciudad. El segundo elemento, fíjense ustedes, que no nos ayuda a entender todo esto, es que pagamos con dinero. Y el dinero es un ocultador de realidades. Hay una película que no es muy buena, pero la idea es espectacular, se llama In Time, o A Time, In Time, que es que todos tenemos aquí un código de barras con lo que vamos a vivir. Aquí. Y descontando. Yo trabajo un día y me pagan el salario y me aumentan 3 horas de vida. Pero me compro una hamburguesa y me quitan 6 horas de vida. Es decir que, ¿por qué es muy interesante esa película? Porque deja claro que lo que compra el dinero es tiempo. Si alguien me limpia mi casa, le estoy comprando el tiempo de esa vida, de esa persona. Que supuestamente si la esperanza de vida es igual, ¿por qué el tiempo de una mujer que limpia vale 10 veces menos que la hora de un profesor universitario? Alguien puede decir, es que tú has estudiado. Claro, porque me lo ha financiado la señora que limpia. Si no, yo de qué habría estudiado. En cambio, fíjese, la hora de la persona que limpia o la hora de los trabajos más duros, ínfima. En cambio, de los que somos más señoritos, nos pagan más, nos esforzamos menos, madrugamos
menos. Y no nos damos cuenta porque como pagamos con dinero, en cambio, fíjense ustedes, si yo llegara a un pacto con la señora que limpiara mi casa, yo le digo, si usted me limpia 3 horas, yo le voy a dar 3 horas de clase a sus hijos. Parece sensato, pero eso no lo vemos. Y cuando hacemos elementos de trueque, se nos asustan, porque no quieren que veamos este tipo de cuestiones. El segundo elemento, o el tercer elemento que nos desconecta es la tecnología. De repente, con la tecnología, creemos que los demás nos sobran. Ya solo falta que se inventen robots con los cuales tener relaciones sexuales. Y ya, olvídate. ¿Qué tal tu robot? Bien. No me habla mucho, pero ahí lo tengo, ¿no? Al final, fíjense ustedes, con la tecnología generamos una desconexión, porque nos bastamos a nosotros mismos. Creemos que no necesitamos a los demás. Bueno, la conclusión de todo esto, fíjense ustedes, es que los partidos de derecha son neoliberales, y lo saben, pero el grueso de la izquierda es neoliberal y encima no lo sabe. Una de las tareas que tenemos que hacer es, fíjese, casi seguro que todos los que están aquí tienen una intuición de todo esto. Tenemos que convertir esa intuición en conocimiento, hasta el punto de que sea un sentido común. Que de repente veamos las cosas que los demás no ven, y de repente entendamos que eso es intolerable, porque ahí estamos haciendo causalidades, estamos conectando cosas, y al conectar cosas nos indignamos. Yo vivo indignado constantemente. ¿Por qué? Porque, ¿saben ustedes qué? Yo siempre digo que la diosa de la ciencia política es Casandra. ¿Saben ustedes que Casandra le pide a Apolo que le conceda el don de la adivinación, el don de saber lo que va a ocurrir? Y Apolo, que era un guapín, era un Apolo, le dice, vale, yo te concedo el don de la adivinación, pero a cambio te tienes que empiernar conmigo, o ensabanar. Y entonces le dice Casandra, así sea, ¿no? Le concede el don de la adivinación, y cuando Apolo le pide que le devuelva, o sea, que le haga su parte del trato, le dice Casandra a Apolo, pues a mí los guapitos no me gustan. Y entonces no deciden acostarse con él, y él le escupe en la boca, condenándola a que todo lo que salga de su boca sea escuchado como una mentira. La maldición de Casandra es que ella sabe lo que va a ocurrir, pero nadie la cree. Ella ve lo que va a pasar, y su dolor es que si van a rescatar a Helena va a ser el fin de Troya, pero nadie la cree, y ese es su dolor, ese es su castigo. Bueno, ¿cuánto nos pasa, no?, en la ciencia política crítica o en la ciudadanía crítica, que vemos lo que va a ocurrir y tenemos la impotencia de no poder convencer a más gente. Por eso qué importante, y eso fíjense ustedes, es la importancia también del frente cívico. Fíjense que es frente, ya no es partido, es un frente que está entendiendo que tenemos que ir a cosas diferentes, a cosas nuevas. Y que el adjetivo es un adjetivo de los de abajo, del 99%, de lo cívico. Y entiende el frente cívico, fíjense ustedes, que tenemos que pelear contra un sentido común imperante. Que la gente es neoliberal sin darse cuenta. Que la gente llevó ayer a sus niños al colegio concertado, porque dice, sí, como el mío es concertado, no he hecho la huelga. Y dices, ay, alma de cántaro, ¿no? Porque la gente no ve las cosas. En cambio, fíjense ustedes, la parte esperanzada es que cuando tienes tiempo de explicarlo, la gente lo ve y dice, ahí va. ¿Cómo he vivido tan engañado? ¿Pero quién me ha mentido? ¿Cuándo me hicieron comulgar con estas ruedas de molino? Bueno, pues esa es una de nuestras tareas. Una de nuestras tareas es ser capaces de explicar las cosas para que la gente diga, ahí va, pues es verdad, no me había dado cuenta. Y fíjense ustedes, para que la gente diga, ay, es verdad, no me había dado cuenta, tenemos que dejar de regañar a la gente. La izquierda siempre ha creído que tenía la certeza epistemológica, ¿no? Tenía el conocimiento de lo verdadero y regañaba a los que no pensaban como nosotros. No. Fíjese que una de las cosas que ha tenido el 15M es nombrar a las cosas de otra manera, para llegar a gente diferente. Y eso es bueno. A veces igual exageran, ¿no? Y convocan una barbacoa para cocinar a tanto chorizo, ¿no? Y los estalinistas clásicos dicen, no es tiempo de bromitas y tal, ¿no? Pero claro, si tú convocas para acabar con el imperialismo neoliberal de la oligarquía funesta, ¿no? Pues vas tú, tu prima y otro. En cambio, si permites
decir lo mismo de otra manera, igual va a llegarte más gente, ¿no? Fíjese que es una de las cosas que siempre me gustó del Frente Cívico. La tensión por contar las cosas de otra manera, y es donde se la juega también el Frente Cívico. Si el Frente Cívico fuera secuestrado por el viejo decir y el viejo hacer, el Frente Cívico no serviría y haríamos un flaquísimo favor a la transformación, porque el Frente Cívico, o algo que sea como el Frente Cívico, va en la dirección correcta. Por ir terminando y que podamos tener un debate, miren, yo no creo que sea bueno ahora mismo la gente que sabe lo que queremos. Incluso me dan susto. Cuando leo a la gente que tiene clarísimo lo que hay que hacer, me dan un poquito de susto. Casi siempre porque tienen recetas viejas. Casi siempre porque creen que están en posesión de la verdad. Porque se creen más listos de lo que son. Porque hacen trampas al solitario. Yo tengo un profesor amigo que siempre dice: yo tenía que haber nacido en la Grecia clásica, a mí este mundo ahora no. Yo tenía que haber nacido. Y un día me enfadé y le dije: mira, idiota, si tú naces en la Grecia clásica te toca esclavo, ¿no? Claro, es que con ese discursito él pensaba que iba a ser Platón, ¿no? Es que no, que el grueso eran esclavos y tú esclavo, fijo, ¿no? Pues fíjese, necesitamos salir de las trampas del lenguaje. Llevo mucho hablando, ¿no? No, pero es que quiero que ustedes intervengan, pregunten. Yo en Venezuela me gané el enfado del Partido Comunista de Venezuela cuando estaba yo allí de asesor. Porque miren, Chávez era una persona que estaba bastante por delante de su pueblo. Y eso no siempre es positivo. Tienes que encontrar un acompasamiento. Y Chávez lo sabía. Por eso Chávez hablaba tanto, por eso Chávez hacía tantas bromas, por eso Chávez cantaba, porque estaba llevando a su pueblo a un nuevo sentido común. Un pueblo neoliberal, consumista, con la idea del petróleo en la cabeza, y Chávez entendió siempre: o le cambio la manera de pensar a este pueblo, o este pueblo va a seguir siendo rehén de sus verdugos. Y aquí de repente, cuando Chávez hacía determinadas cosas para su pueblo, cuando Chávez se reía en público de sí mismo, y ves a un millón de personas en la calle muriéndose de la risa con su presidente. Uno piensa en Rajoy y dices: no lo veo yo eso, ¿eh? No lo veo. Pero Chávez burlándose de sí mismo, porque estaba ayudando a su pueblo a salir del individualismo, de la competitividad, del consumismo, de un mundo mercantilizado, de la asunción de la precariedad y de la desconexión de yo, lo quiero todo, lo quiero ahora. Y por eso Chávez siempre intentaba. ¿Y qué ocurre? Que Chávez en 2005 cree que ya la cosa estaba más madura y dice: vamos hacia el socialismo. Y de repente mucha gente dice: sí, hacia el socialismo. Y todavía no estaba para mucha gente la cosa madura. Y ahí, si ahora Maduro puede madurarla más. Chiste más malo y más patético acabo de hacer. Perdona, Nicolás. Contaba en Venezuela una historia que igual ustedes han oído alguna vez contar, que es que le preguntan a un camarada comunista, muy de izquierdas, muy solidario, muy comprometido, de eso, yo sí. Le dicen: oye, si tú tuvieras 2 fincas, ¿qué harías? Una para mí y otra para el partido. Y si tuvieras 2 Rolls Royce, uno para mí y otro para el partido. Y si tuvieras 2 aviones, pues uno para mí y otro para el partido. Y si tuvieras 2 gallinas, el tipo se pone a pensar, dice: oye, ¿no dudas en aviones, fincas, Rolls Royce, con lo caros que son, y 2 miserables gallinas dudas? Dice: no, es que las gallinas sí las tengo, ¿no? Fíjense que hay mucha gente que a menudo nos da con su marxismo en la cabeza. Hay mucha gente que nos da con su catecismo de izquierdista en la cabeza. Y yo creo que una de las cosas que siempre me ha gustado de una expresión política como la del Frente Cívico es que no le daba a nadie con nada en la cabeza. Igual que el 15M, no le daba a nadie con nada en la cabeza. Y ese ha sido el éxito del 15M, ¿no? Es decir, el no querer convencer a la gente, sino ayudar a la gente a que encontrara su propia solución. A mí el 15M me ayudó muchísimo.
Hay gente que dice, tú fuiste asesor de Chávez, y yo a menudo digo, no, Chávez me asesoraba a mí. Chávez me asesoraba a mí. Igual que, fíjense ustedes, hay gente que dice, no, tú estabas en la organización del 15M, y digo, mentira, mentira. El 15M se autoorganizó, y el 15M al revés, nos enseñó, a los profesores que veníamos con este discurso, nos enseñó muchas cosas, muchas cosas. Termino, como les quería decir, tenemos que hacer un esfuerzo, ya digo, de, como yo le digo a mis alumnos, ser como Neo al final de Matrix, salirnos de nosotros mismos para vernos desde fuera, para ver realmente nuestro comportamiento, para vernos como sujetos que qué hacemos en el día a día. Creo que es muy importante, fíjense ustedes, creo que es muy importante, y esta es de las estrategias principales, romper con lo que ha sido el principal arma de nuestros enemigos, que es convencernos de que no había alternativa. Stiglitz y Paul Krugman, Nobeles de Economía, del otro lado, pero que se han venido un poquito para este. Hay una frase que yo odio, que siempre dices, fulanito que no es nada sospechoso, que es una manera de decir que nosotros sí somos sospechosos, por tanto lo que digamos nosotros no es creíble. Ah, pero se lo dice fulanito que no es sospechoso. Bueno, Stiglitz y Paul Krugman, premios Nobel de Economía, han insistido, fíjense, y esto es muy importante entenderlo, han insistido que no había detrás del neoliberalismo ningún tipo de evidencia, ni teórica ni empírica, que ha sido todo un montaje. Que no había evidencia teórica ni empírica de que tú abres las fronteras a los bienes exteriores y aumentas tus exportaciones. Mentira. No había evidencia de que les bajas los impuestos a los ricos y aumenta la inversión. Mentira. No hay ningún tipo de evidencia ni teórica ni empírica, sino todo lo contrario, de que les bajas los salarios a los trabajadores y aumenta el empleo. Mentira. Cuando viene la crisis del capitalismo, ¿qué hacen ellos? Acabar con un país. El año 73 es clave. Y en el año 73 hay un país que quiere, en la crisis del capitalismo, hacer las cosas de otra manera. Y le dicen, no te vamos a dejar. Que es el Chile de Salvador Allende. Un socialismo con rostro humano, un socialismo democrático. Y dicen, esto es súper peligroso. Tuvieron que pasar casi 40 años para volver a editar un socialismo electoral en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. ¿Por qué? Porque no lo han permitido. Y de repente lo intentó el Frente Popular con Salvador Allende, nacionalizar empresas, nacionalizar los bienes básicos, golpe de Estado y aquello se acabó, ¿no? No iban a dejar poner en marcha esa historia. ¿A quién le dan? ¿A quién llama Pinochet para que le organice la economía? A Milton Friedman y a su maestro que era Friedrich Hayek. ¿A quién le dan el premio Nobel el año 74? A Friedrich Hayek. ¿A quién le dan el premio Nobel de Economía? No sé si el 75 o el 76. A Milton Friedman. Y así todos los años. Y nosotros como bobos diciendo, estos son los que saben. Y nosotros tragando y tragando cosas que no tenían evidencia. Por tanto, fíjense ustedes, el primer elemento que tenemos que hacer es dejar de asumir que lo que ellos nos dicen tiene algún tipo de credibilidad. Miren, ahora que tenemos la fortuna de, bueno, no sé si la fortuna, ¿no? Porque yo sufro, que nos invitan a los medios de comunicación, ¿no? Con seres ectoplásmicos, ¿no? Sí, con tipos como, no sé, Javier Granados, que es el tipo que dirigió la comisión del Tamayazo. Esperanza Aguirre fue alcaldesa, pero fue presidenta de la Comunidad de Madrid después de que hubo, si recuerdan, un fraude, donde 2 diputados del PSOE desaparecieron. De ahí viene esa señora, ¿no? ¿Quién fue el que investigó la comisión del Tamayazo? Granados, que es un tipo que le dije en televisión, me di el lujo, como siempre pienso que no me van a invitar más, digo lo que quiero. Y como tenemos la tuerca, entonces, claro, le digo al tipo, digo, me va a perdonar, pero es que he mirado su biografía y parece que estaba leyendo El Padrino, ¿no? Lean ustedes la biografía de Javier Granados. Entonces, fraudes, le ponen una bomba al coche de su señora, resulta que el coche de su señora no era de su señora, que era de una empresa, que estaba en una recalificación de terrenos, donde él... Es todo una película de gángsters y de mafiosos. Eso sí, el tipo, súper bronceado, un bronceado raro, que tienen... Me recuerda a la piel del cochinillo asado. Es un bronceado así, un marroncito así raro, ¿no? Bueno, pues esta gente cuando discutes con ellos se te descolocan. El otro día discutiendo con Isabel San Sebastián, se descolocan.
mi amigo Pablito. O sea, discute con ellos y lo que hacen al final es gritarte porque no tienen argumentos. Es decir, les hemos concedido, como decía el camarada Mao, les hemos concedido una entidad que no tienen y que tienen mucho de tigres de papel en el discurso. Y fíjense ustedes, es en el discurso donde tenemos que hacer un esfuerzo extra. Yo por eso he escrito este libro. ¿Por qué? Porque la gente está abducida por este tipo de pensamientos y tenemos que romperlo. Y lo primero que hay que romper, ya les digo, es simplemente decirles que no creerles sus mentiras, no creerles sus mentiras. Aunque pongan cara de que están indignados porque no les creemos, no, es que sabemos que nos estáis mintiendo. Segundo elemento que les decía, importante, yo creo que no es momento de saber lo que queremos, pero es momento de saber lo que no queremos. Miren, llevamos 500 años de sistema capitalista y los últimos 100 años, desde el crack del 29, en declive. Pero no sabemos cuándo se va a acabar. Se va a acabar cuando se acabe en las conciencias. Decía Marx que no hay nada más poderoso que una idea cuando le ha llegado la hora. Tenemos que ser capaces, fíjense ustedes, de empezar a desbaratar su sentido común. En el libro he puesto... ¿Me dejan leerles una cosa o me callo ya? Les voy a leer una cosita. A ver, la página es la 75. Dice, cuenta el profesor Vladimir Acosta que en la Guajira venezolana se desempeñaba un cura salmantino bien entregado a su tarea evangelizadora en el Nuevo Mundo. Eso es homenaje a Manolo Escobar. Saludo, Manolo, que estarás allá al lado de Juan Pablo II. Un abrazo. Bueno, decía... Termine ya, si esto no es importante. Vale. Decía que el profesor Vladimir Acosta, que en la Guajira venezolana se desempeñaba un cura salmantino bien entregado a su tarea evangelizadora en el Nuevo Mundo. En esa faena acababa de reprender con dureza a unos indígenas que pretendían en plena Semana Santa comerse un cerdo. Un Viernes Santo, intolerable, decía el cura, esta violación de los preceptos religiosos. Coman otra cosa, por ejemplo, un chigüire, quedarán en paz con ustedes y con Dios. El chigüire es un roedor típico del país que no tiene ni por asomo las excelencias del puerco, del que gustan, dice el dicho popular, hasta los andares. Pero es plato común en el país y no está prohibido por la doctrina. Con este arreglo, pensó el cura, todos contentos, y el infierno va a ir así rebajando sus contornos. Tras el regaño, continuó el cura con la catequesis y bautizó a los indios, pues se había dispuesto que, si bien tenían alma, portaban aún nombres paganos que no gustaban a Dios. Y dice el cura, en vez de Tamanaco, te llamarás Juan y tendrás un nuevo ser. En vez de Urimare, María. En vez de Guaycaipuro, Fernando. Feliz el cura se sintió satisfecho por haber incorporado a esos ignorantes de Dios a la grey de Occidente, de haber salvado su alma, de haberlos convertido y hecho más grande el imperio moral de su majestad el rey de España. Terminada la ceremonia, se fue el cura a otros menesteres y los indios a los suyos. Pasado un rato, regresó el sacerdote y vio con indignación que los nuevos fieles se estaban comiendo con no poco deleite el cochino asado. Ante los gritos del cura, uno de los indígenas le tranquilizó y cogiéndole del brazo le dijo quedamente, no se preocupe padre, que antes de comérnoslo lo hemos bautizado como chigüire y solo después hemos empezado a comérnoslo, ¿no? Entran 4 macacos, resus. Sube un macaco por la escalera y le cae a todos un chorro enorme de agua helada. Sube otro y otra vez otro chorro de agua helada. Cuando quiere subir un tercero, los demás macacos le dan una paliza y dices, no, ahí arriba no se sube. Eran 5. Sacan a uno de los macacos y entran a uno nuevo que no conoce el experimento. Ve los plátanos, sube por la escalerita y los demás le dan su palicita correspondiente. El otro no entiende muy bien qué demonios ha pasado. Sacan a otro macaco, entra otro nuevo, que por supuesto ve los plátanos, sube por la escalera y le dan una paliza. Y el mono que había entrado y que no sabía por qué le habían dado la paliza,
colabora en darle la paliza al mono que acaba de entrar. Y así van sustituyendo a todos los monos, hasta que al final los 5 que hay dentro nunca han recibido la lluvia de agua fría, pero cada vez que entra un mono le dan una paliza espectacular al mono que entra. Uno se imagina, cuento yo en el libro, que uno de los monos le mira a los otros y dice: ¿pero qué hacéis? ¿Pero por qué me estáis dando esta paliza? Y uno de los monos, no se sabe todavía, porque no lo he podido demostrar si era del PP o de UPyD, le dice: aquí las cosas siempre han sido así. Aquí las cosas siempre las hemos hecho de esta manera. No vengas tú a cambiar ni a romper este país. La única solución, fíjense ustedes, es que de repente uno de los monos dé un portazo en la puerta y diga: ahí os quedáis, idiotas. Fíjese, tenemos que romper las trampas también, en donde estamos repitiendo comportamientos que nos impiden crecer y que corresponden, ya digo, que corresponden a nuestros propios carceleros. Tercer elemento que tenemos que hacer: si les decía que no sabemos lo que tenemos que hacer, en cambio, tenemos que tener absoluta certeza de lo que no queremos. Si bien yo no sé lo que quiero, créanme, y he estado colaborando en procesos de transformación, y yo no he sido capaz de definir en qué consistía el socialismo al cual quiero llegar. Y cuando he escuchado a alguien que me lo decía, era un fraude, era un mentiroso. Era alguien que lo que quería era ponerse la medalla de ser el que tiene el gran programa. En cambio, me gusta mucho la gente que dice: mira, yo no sé lo que quiero, pero tengo muy claro lo que no quiero. Y miren, cada vez que hay alguien que tiene claro algo que no quiere, y cuidado, esto es esencial, no lo quiere no para él y los suyos, sino que no lo quiere para nadie, es una teselita en un mosaico que lo vamos a poner en la pared. Y cuando juntemos todas esas teselas, vamos a ver que se va construyendo el nuevo dibujo. Esto implica, fíjense ustedes, esto implica, como decía Gramsci, este tipo tan lúcido, que las batallas de las ideas no se solventan asaltando el Palacio de Invierno, sino que las batallas de las ideas se solventan cuando construyamos una nueva hegemonía, cuando construyamos un nuevo sentido común. Y eso nos lleva, fíjense ustedes, a darle la vuelta a la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx. Una tesis que se ha repetido hasta la saciedad, que está en la Universidad Humboldt. Die Philosophen haben die Welt bisher nun interpretiert. Es geht darauf an, sie zu verändern. Lo he dicho en alemán para hacerme el listo. Que parece que solo han estudiado ellos. No, también hemos estudiado nosotros. Maruenda, también hemos estudiado nosotros. Y más que tú, y como dice mi amigo Iglesias, tenemos más matrículas que tú. Y como dice mi amiga Tania, sinvergüenza. Bueno, los filósofos hasta ahora solo han interpretado el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Dice la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx. Bien, señoras y señores, estoy convencido de que estamos en un momento histórico donde tenemos otra vez que interpretar el mundo. Tenemos otra vez que interpretar el mundo. Eso no significa meternos todos en la biblioteca y dejar de pelear, no. Porque hay un mundo que hemos tardado 200 años en conseguir que lo estamos perdiendo. Como estoy diciendo, las luchas de ayer son los derechos de hoy. Y las luchas de hoy son los derechos de mañana. Y como llevamos desde hace 40 años que no peleamos, por eso estamos perdiendo derechos. Por tanto, fíjense ustedes, yo sé que no quiero que me quiten la sanidad pública, yo sé que no quiero que me quiten la educación pública, yo sé que no quiero que me aumente la edad de jubilación, yo todo eso sé que no lo quiero, y no lo quiero no solamente para mí, no lo quiero para nadie. Y por eso no estoy solo, y por eso creo que eso me va orientando. Pero necesito también estudiar, primero para demostrar que ellos lo que dicen es mentira. Necesito estudiar para desmantelar todas sus construcciones. Necesito estudiar para construir nuestra alternativa. Necesito saber, ir aproximándome a esos contornos de cómo vamos a poder conseguir un mundo diferente donde ya no nos valen las certezas del pasado. Los marcadores de certeza social que valían a nuestros mayores ya no nos valen. La gente antes se orientaba por Dios. Dios ya no tiene la fuerza
que tenía. Parece que de Dios solamente quedan los elementos menos emancipadores. Parece que ha desaparecido el Cristo y solamente queda el Dios del Antiguo Testamento regañándonos, ¿no? Aunque este Papa nos está saliendo un poco rojo. Estamos ahí sorprendidos. ¿Cómo será que nos extraña el Papa, que lo que más se oye del Papa es este no va a durar mucho, ¿no? Como la frase que repite todo el mundo. El mundo del trabajo que les decía que nos orientaba tampoco sirve. Y fíjese qué importante, fíjese qué importante. Si por vez primera hay un desarrollo tecnológico que está destruyendo puestos de trabajo. Si es que en Madrid ya no hay cajeras para cobrarnos, nos cobramos nosotros mismos. Y te echa la gasolina tú. Entonces, señoras y señores, si el desarrollo tecnológico destruye trabajo, coño, ¿no parece evidente que tenemos que trabajar menos para que podamos trabajar todos? En cambio, ¿qué nos están haciendo? Aumentándonos la jornada laboral y aumentándonos la vida laboral. Y dicen, es que es al revés. Es que es al revés. Si uno entiende que es que hay menos trabajo, uno puede optar en que 2/3 de la humanidad nos sobran y su destino es Lampedusa, o repartimos el trabajo entre todas y todos. Fíjese qué tarea, esto lo entiende cualquiera, hay que explicárselo. Y que si no estás a favor de repartir el trabajo, cuidado, estás a favor de Lampedusa. Tener por lo menos la decencia de decir que eso es lo que tú quieres. Y como yo sé que la gente es decente, la gente va a decir, yo no quiero eso. Y poco a poco va a plantear qué hay que hacer para no desayunarme siempre o almorzarme siempre con barbaridades como las de Lampedusa. Uno piensa en eso y se le parte, ¿no? El alma y dices, uff. Bueno, ¿cómo conseguimos, y termino con esto, cómo conseguimos cambiar la conciencia de la gente? ¿Cómo conseguimos estos elementos que necesitamos que la gente reflexione y que le rompa ese espejo de la madrastra que le dice tú eres la más guapa, tú eres el más guapo? ¿Cómo conseguimos que la gente entienda, ya digo, que hay que repartir el trabajo? ¿Cómo convencemos a la gente de que sería bueno que tuviéramos una renta básica, todos por el simple hecho de ser seres humanos? Una renta básica que fuera lo suficientemente baja como para que no puedas quedarte ahí sin más y lo suficientemente alta como para que nadie se nos muera de hambre, habiendo posibilidades. Que sea lo suficientemente baja para que no se nos cuelen gorrones y lo suficientemente alta para que no nos convirtamos también nosotros en víctimas. Convencer a la gente de que una renta básica nos dignifica como seres humanos, mientras que en una sociedad donde la gente se nos muere de hambre nos convierte sin darnos cuenta en verdugos. Es que, señoras y señores, la diferencia de esperanza de vida entre la gente que ha tenido siempre trabajo, vivienda, ocio, educación, sanidad, puede ser de 15 años. Que hay gente que va a vivir hasta los 75 y hay gente que se va a morir a los 60 o a los 65. Y si de repente nos los pusieran enfrente de la pared, de un paredón y dispararan, nos indignaríamos. No, como se mueren ellos solos, nos da lo mismo. Bueno, pues hay una relación directa entre tener y no tener trabajo, tener o no tener acceso a sanidad, entre decir o no decir, este mes no puedo pagarme la medicina el mes que viene, o ya voy al médico el mes que viene. Estamos hablando de diferentes esperanzas de vida, de gente que va a vivir muchos años y otros, los de siempre, que van a vivir menos años. Y que por tanto, si lo expresamos así, una renta básica deja de ser una locura y pasa a ser algo de dignidad. ¿Cómo convencemos a la gente? Yo estoy convencido de que necesitamos que la gente tome las decisiones por sí mismos. Miren, en este país nunca nos han preguntado nada. Se murió Franco y no nos preguntaron si queríamos monarquía o república. En este país es mentira que nos preguntaran sobre la Constitución. Yo he visto en Venezuela un país con analfabetos discutiendo la Constitución y aquí resulta que no podíamos discutir la Constitución. Pero no la podíamos discutir en el 78 ni la hemos podido discutir hoy que estamos en 2013, porque los mismos que dicen que la transición fue chiripitifláutica nos dicen que no estamos preparados para discutir la Constitución, que no abramos el melón de la Constitución. Oiga, una de dos, o la Constitución fue una basura y por eso no estoy preparado, o fue maravillosa y entonces quiero discutir la Constitución. No las dos cosas, porque me está haciendo trampa. Aquí no nos preguntaron por la Constitución porque nos dijeron esto es todo el paquete. Oiga, déjeme discutirlo por partes. No, esto todo el paquete. Y viene con Billy el Niño, con Fraga, con el rey, con los jueces, claro, viene con todo eso. Fraga, macho. Es que cada vez que lo pienso,
Claro, un tipo es que es muy fuerte. El otro día me regalaron la vida la posibilidad de decirle a la alcaldesa de Quijorna, esa que prestó un colegio público para hacer un mercadillo fascista. Un colegio, imagínense ustedes que en el País Vasco le dan, no sé, a ETA un colegio público. Madre mía, lo hubieran demolido. La Asociación Estadística por Terrorismo había dicho, hay que dinamitarlo, ¿no? En cambio, la tipa, y le preguntan, oiga, que estaba lleno de afiches y carteles de Franco y de Hitler, y dice, pues ni me di cuenta. Debo estar tan acostumbradita. Claro, y le dije a la señora, usted en Alemania estaría en la cárcel. Usted estaría en la cárcel. Y se puso ahí, yo no pienso como usted. Ya lo sé, usted es una fascista y yo no. Bueno, no nos preguntaron qué tipo de relación queremos entre los diferentes pueblos de este país. Y yo tengo que ir a Albacete, al pueblo de mi madre, y escuchar en un telediario con elecciones catalanes, cuando hablan en catalán, decir a alguien, cómo ladran estos cabrones. Y la gente reírse. Porque hay mucha gente que cree que hablar en catalán es ladrar. Porque no nos han enseñado la pluralidad de este país, no nos lo han enseñado. Y no nos hemos sentado los diferentes pueblos a discutir cómo queremos convivir. Y resulta que, claro, hemos dejado, yo que creo en una España federal, también por egoísmo, ¿no? Porque mi abuelo era catalán, mi abuela de Cádiz, mi padre asturiano, mi madre manchega y yo nací en Madrid. Yo, si no soy español, yo no sé qué coño voy a ser, ¿no? Yo creo en una España federal, pero yo entiendo que es que si España es Torrente, el brazo tonto de la ley, Belén Esteban, Manolo el del Bombo y Mayor Oreja, pues dices, yo me voy. O sea, me hago de cualquier otra cosa. Y hemos dejado la reflexión sobre la España federal, llevamos muchos años sin discutir sobre la idea de España. No la hemos discutido. Y yo quiero que nos sentemos a discutir la realidad territorial de este país. Y quiero que discutamos qué tipo de relación queremos con la Iglesia. Es que nos acaban de hacer la ley de educación, la Iglesia otra vez. Y nos han sacado educación para la ciudadanía. Y van a computar la asignatura de religión. Y le estamos dando en Madrid y en muchos sitios suelo público para los colegios concertados. Y es que si nos descuidamos, van a prohibir explicar a Darwin. Y nos van a explicar otra vez que venimos de Adán y Eva. Quiero discutir qué tipo de relación quiero con Europa. Es decir, quiero que las españolas y españoles se corresponsabilicen de la realidad de este país. Y eso se hace participando. Y por eso creo en un proceso constituyente. Un proceso constituyente porque creo que es la posibilidad de ir más allá de lo que tenemos. Hay gente que dice, no, en la Constitución del 78, mi amigo Cayo Lara dice, en la Constitución del 78 hay posibilidades revolucionarias. Es cierto. Un artículo dice que los poderes públicos removerán cualquier obstáculo que impida el libre desarrollo de los españoles. Es cierto, pero llevamos 30 años de jurisprudencia negando todo eso. Llevamos 35 años de jueces diciendo que es verdad que hay un derecho a la vivienda digna, pero que está por debajo, por culpa del artículo 55 del derecho a la propiedad privada. Llevamos 35 años de jueces sancionando que aunque diga la Constitución que toda la riqueza debe estar sometida al interés social, no, la riqueza está sometida al interés del IBEX 35, que no pagan impuestos. Por tanto, fíjense ustedes, y yo soy profesor de ciencia política y del sistema político español, estoy absolutamente convencido, pero como científico, que con esta Constitución no vamos muy lejos. Creo que es un momento muy importante de decir a la gente, si estás mal, haz tu parte, aunque no cuente lo del colibrí. Haz tu parte. Y tu parte tienes que obligarte a hacerla cuando te pongan delante de tus ojos la obligación de opinar sobre un texto constitucional que te emplaza a conocer de ese tipo de cuestiones. Es mentira que no nos interese la política. Es mentira. Claro que nos interesa, es como dice, no, es que el cine es muy malo, por las narices, es que cuando vale 2,90 €, estaban los cines llenos, antes de ayer, llenos y daba vuelta y cola. En cambio, cuando en la universidad vale 1.600 € el curso, la universidad está vacía, claro, solamente vienen los que pueden pagarlo, los que vienen estudiados de familia. Por esto, fíjense ustedes, creo firmemente que un proceso constituyente nos libra de cualquier salvador, aunque sea un juez, de cualquier salvador que viene a solventarnos
nuestros problemas sin nosotros. Estoy convencido de que la única solución es que de una vez por todas, y eso lo he entendido estudiando en Alemania o viviendo en América Latina, he entendido que aquello de lo que no nos hagamos cargo nosotros, no se va a hacer cargo nadie. Por eso insisto, me gusta el Frente Cívico porque no tiene la urgencia electoral. Me gusta el Frente Cívico porque sabe que tiene que ir convenciendo a gente más allá de sus adscripciones de partido, incluso de sus adscripciones ideológicas. Porque necesitamos por lo menos a 10 millones de personas. ¿Y dónde vamos a conseguir a 10 millones de personas? Regañándoles, dándoles con el micrófono en la cabeza, insultándoles, comprándoles. No. Tenemos que convencerles desde el optimismo de la voluntad, desde esa parte optimista de que tenemos razón, de que sabemos que la gente ordinaria hay posibilidades extraordinarias, de que sabemos que es verdad que de repente viene ese relámpago e ilumina la noche. La pared está llena de grietas y nosotros nos situamos en la grieta. No cometemos el error de pensar que no hay pared, hay mucha pared, pero nosotros nos hemos situado en la grieta y nos damos cuenta, fíjense ustedes, nos damos cuenta de que la grieta lo que está mandando es la tendencia. Y puede ocurrir como en Túnez, que de repente hay un hecho muy luctuoso, un hecho terrible, como el del pobre Mohamed Bouazizi, que se prende fuego y cae la dictadura de Ben Ali en Túnez. Fíjense ustedes, si lo pisa contra el suelo creo que seguro... no lo pise, no, si luego me va a pedir a mí que se lo pague. Era una broma, era una broma. Fíjense ustedes que nos situamos en la grieta. Y el situarnos en la grieta, sabiendo que hay mucha pared, nos libra de la melancolía de, como siempre digo, ser la mosca chocando contra el cristal y choca y choca y choca y no entiende nada. Por eso les he insistido en que creo que es muy importante el hecho de hacer un buen análisis y el hecho de convencer con nuestro análisis a la gente. Los partidos ya no pueden, lo tiene que hacer la sociedad civil. Lo tiene que hacer el Frente Cívico, los profesores, los medios críticos. Como me han prohibido que cuente lo del colibrí, les cuento la otra que cuento siempre, que tiene que ver con esto, ¿no? Que es de Antoine de Saint-Exupéry, que dice que si quieres navegar, no empieces reclutando tropa, cortando maderas, clavando clavos, construyendo un barco. Si quieres navegar, crea en la gente anhelo de mar, que es lo que yo siempre he pensado desde el comienzo que tenía el Frente Cívico y por el cual todavía tiene que luchar con dificultades. Y cuanto más prometa el Frente Cívico, más en riesgo va a estar de perder su capacidad de construir anhelo de mar. Así que cuanto más dificultades veamos, seguramente es cuando más hay que apretar en esa dirección, porque es señal de que funcione. Y como siempre digo, ojalá yo haya contribuido a crearles un poquito de anhelo de mar. Gracias.